Buenas noches, Cintia. Hola doctor, buenas noches, gusto de escucharlo y de saludarlo. ¿Me escucha? Sí, sí lo escucho, ¿usted me escucha a mí? Ah, bueno, perfecto. Vamos a empezar en unos 5 minutos. Está bien, muchas gracias. Doctor, ¿tuvo la oportunidad de revisar mi tema de investigación? Hola doctor, ¿me escucha? Perdón, todo lo que fue subido hasta el día lunes está ya revisado, hasta el día de ayer está revisado completamente ya en los materiales. Oh, sí, eso sí ya lo vi, pero el tema como tal es que no estoy segura. Voy a revisar los foros. ¿Perdón? Voy a revisar el foro porque tal vez ahí usted me hizo una observación. Ya. ¿Pero usted lo había puesto ya de anterior? ¿O todavía no había colocado su tema? No, yo sí lo coloqué, pero Ok. Si no los, estoy comen- segura. están, los comentarios están en los foros y ya todo está calificado. Ok, voy a verificar entonces. Vamos a Ok, ver. perfecto. Cualquier cosa me cuenta. Me pone en contacto. Gracias. Buenas noches, Buenas noches, Jacqueline. aquí incorporándome a la reunión. Qué bueno, bienvenida. Gracias. Voy a desconectar el micrófono. Perfecto, me parece. Gracias. Bueno, muy buenas noches, Cintia, Cristina y Jacqueline. Vamos
a iniciar nuestra videoconferencia del día de hoy. Y vamos a, el día de hoy, vamos a principiar hablando sobre lo que es la lectura. Es importante cuando estamos haciendo revisión bibliográfica, el que, digamos, podamos leer adecuadamente, solo algunos conceptos generales de lo que significa la lectura. Prácticamente, la lectura es, digamos, comprender un mensaje que está codificado en signos visuales. Digamos que dependiendo la cultura, el idioma, los códigos son diferentes, ¿verdad? Si uno lee, por ejemplo, si uno observa códigos chinos, uno, por ejemplo, observa los códigos hebreos son muy diferentes a los latinos, digamos, ¿verdad? Hay muchos idiomas latinos, pero, digamos, por ejemplo, los códigos japoneses, por ejemplo, son diferentes. Ahora, el comprender los mensajes que están cifrados con signos visuales, eso es lo que se conoce como la lectura. Y vamos a ver de que se considera un analfabetismo total cuando la persona no logra manipular esos caracteres o esos signos de la codificación. Pero hay también un analfabetismo que es mucho más alto de lo que nos imaginamos, y es el analfabetismo funcional. Y aunque la persona sepa leer y escribir, pero si no comprende lo que está leyendo, entonces es analfabeto funcional, ¿verdad? Hay muchas personas que leen, pero no comprenden lo que están leyendo, como que uno agarrar una lectura en otro idioma y uno no comprende lo que está leyendo. Entonces, a eso se le conoce como un analfabetismo funcional. Y tenemos el analfabetismo digital, ¿verdad? Que es cuando una persona no logra comunicarse adecuadamente con la computadora, ¿verdad? Ese sería un analfabetismo funcional, perdón, digital. Muy bien. Vamos a ver en este momento, perdón. Perdón un momentito, se nos ha trabado acá. Tenemos distintas clases de lectura. Hay lectura que se hace solo por entretenimiento o distracción. Hay gente que le gusta leer novelas, que les gusta leer algunas tramas, algunos libros que, digamos, los cautiva, pero que es únicamente entretenimiento o distracción. Hay libros de cultura general o informativa. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, un libro sobre los japoneses, un libro de repente sobre algo histórico, digamos, y tenemos libros que son en donde hacemos una lectura que es de tipo formativa. Por favor, si cierran sus micrófonos.
Sandra, disculpe si puede cerrar su micrófono. Muy bien, entonces tenemos diferentes clases de lectura. La lectura va a ser importante, la actitud que tomemos ante la lectura. Debemos de, cuando hacemos una lectura consciente, tenemos que fijar la atención. También podemos tener una intencionalidad cuando estamos leyendo. Podemos tener también una actitud reflexiva. Puede haber una actitud de espíritu crítico, una de análisis, una de síntesis. Y en determinado momento también es importante la velocidad. Hoy en día están hasta ofreciendo cursos en donde al mismo tiempo que se tiene velocidad, también se tiene reflexión sobre lo que se está haciendo. Hay una diferencia entre un buen y un mal lector. El buen lector siempre, aquí hay características en donde vemos que el buen lector lee con un objetivo determinado, lee unidades de pensamiento, tiene patrones de velocidad, ¿verdad? Que va mejorando conforme el hábito de la lectura. Un buen lector siempre evalúa lo que lee, ¿verdad? Ahora mismo estoy leyendo un libro que se llama El Paraíso Perdido, que en realidad lo he tenido que leer muy despacio porque tiene algunas cosas que si no tiene cuidado de asimilarlas bien, es algo que si no hay mentalidad abierta uno puede terminar mal con un libro de esos. Normalmente el buen lector llega a tener un buen vocabulario, tiene habilidades para conocer el valor de una lectura y sabe cuándo debe leer un libro hasta el fin o detenerse o ir haciendo pedidos para leer. Generalmente el buen lector siempre discute con otros lo que lee. Normalmente tiene su biblioteca particular, lee sobre diversos asuntos, diferentes tipos de libros, ¿verdad? Lee mucho, le gusta leer y desarrolla una buena actitud. Todo lo contrario sería prácticamente un mal lector. Cuando uno lee, uno debería de identificar el texto. Cuando uno agarra un libro, debe evaluar el título. Es muy importante leer cuál es la fecha de publicación. Si hay una catalogación, digamos, leer la ficha, el índice y el resumen. Debe uno leer la introducción, la lista de referencias, y con eso uno se forma una idea general de lo que es el libro que uno va a leer. Luego, cuando ya estamos estudiando una lectura, cuando analizamos, tenemos que delimitar adecuadamente la unidad de la lectura. Tenemos que ir haciendo un análisis textual, un análisis temático. Debemos de ir interpretando lo que vamos leyendo y eso nos lleva a ir problematizando y haciendo nuestra síntesis personal. Esto es bien importante, creo yo, a la hora de hacer una revisión bibliográfica. Entonces, esto de los conceptos generales de lectura los colocamos ahí para tener algunos conceptos generales de qué consideramos una buena lectura y cómo deberíamos de estar entrando en una fase de síntesis, de análisis, de reflexión. Luego en otra parte vamos a hablar ya sobre nuestro proyecto de investigación. El proyecto de investigación que les corresponde hacer esta semana tiene que tener estas partes. Primero, el planteamiento de la investigación, que fue un poco en lo que estuvimos analizando la semana anterior.
el ver, primero, qué investigar. O sea, hablamos del tema, que eso quedó ya bastante definido. Luego, la delimitación del tema, la problematización. Mucho de esto fue lo que hicimos durante la primera semana. Luego, tenemos que preguntarnos por qué es que vamos a investigar. Esto es justificación. Luego, ¿para qué vamos a investigar? Esos serían los objetivos. Luego, el cómo investigar serían los procedimientos. Y tendríamos a cuándo investigar, es ya poner prácticamente sería. Por favor, Denis, si puede cerrar su micrófono, le encargo. Denis, ok, gracias, ahí estamos. Entonces, cuando estemos con nuestra investigación, tenemos que pensar en este tipo de preguntas. ¿Qué investigar? ¿Por qué investigar? ¿Para qué vamos a investigar? ¿Cómo vamos a investigar? ¿Cuándo investigaríamos? ¿Y por qué es que vamos a investigar? Cuando estamos investigando, nosotros vamos a introducirnos en varias dimensiones. Hay una dimensión técnica en donde vamos cuidando, digamos, todos los aspectos metodológicos. Dentro del grupo hay algunos profesores que cuidan mucho a esa parte. La parte técnica como tal. Luego hay una parte ideológica que obviamente en una investigación que uno hace, uno siempre introduce una ideología, ¿verdad? De acuerdo a los principios que uno pueda tener. Y hay una dimensión científica que como profesionales tenemos que ir cuidando siempre a la búsqueda de la verdad. El proyecto para esta semana deberían de presentarme esta estructura. Este sería, digamos, el esqueleto. Primero, la definición del tema, la problematización, objetivos, justificación. Luego vamos a las hipótesis, la fundamentación teórica, los procedimientos metodológicos, el cronograma y la referencia. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El tema ya lo discutimos ampliamente esta semana que pasó. Tenemos que agarrar una parte de la realidad y a partir de ahí poner una referencia teórico-metodológica y escoger cuál es el tema que vamos a trabajar. Idealmente el tema debería de estar vinculado a un área de conocimiento en donde ustedes puedan tener una intimidad intelectual. Es decir, que ahora que estamos en el curso, ustedes pueden estar teniendo mucho acercamiento con todo lo que es el e-learning, todo lo que es lo virtual, todo lo que es la web. Entonces, esperaríamos que las investigaciones vayan en esa línea, ¿verdad? Al final, pues ya casi todos tienen su tema autorizado, ¿verdad? Es bueno que aunque esté autorizado, lo vuelvan a repensar si realmente es como lo más adecuado. Y luego tenemos que entrar a otra dimensión que es la delimitación, ¿verdad? Eso también ya lo intentamos hacer la semana pasada, ahora hay que redondearlo más. Tenemos que indicar el alcance del estudio, ¿verdad? Hay algunos temas muy generales que hay que centrarlos un poco más. Hay que establecer límites en extensión y en conceptos. Y también hay que delimitar en tiempo, espacio, población objetivo. Tenemos que delimitarlo en ese sentido. O sea, en el sentido temporal, espacial y a la población que nosotros queremos llegar.
Después de que está el tema y su delimitación, tenemos que entrar a formular el problema. Ahí lo que tenemos que pensar es qué es lo que pretendemos resolver. El problema lo vamos a plantear en forma de una o más preguntas y la idea es que las preguntas sean respondidas a lo largo de la investigación. Hay que tener cuidado de no hacer demasiadas preguntas porque la investigación se puede alargar mucho, ¿verdad? Por ahí creo que había alguien que tenía más de 3 preguntas, hay que tener cuidado con colocar demasiadas preguntas. Después, la siguiente parte serían los objetivos y la justificación. Los objetivos generales son los objetivos amplios y los objetivos específicos son ya objetivos más pormenorizados. El objetivo siempre tiene que indicar acción, entonces tienen que estar materializados por medio de verbos. Aquí hay algunos verbos que uno puede utilizar para objetivos generales. Por ejemplo, cuando planteamos objetivos generales, los verbos que normalmente se utilizan son estos: identificar, recolectar, descubrir, caracterizar, describir, trazar, analizar, explicar. Mientras que los objetivos ya más específicos serían, por ejemplo, clasificar, aplicar, distinguir, enumerar, ejemplificar, seleccionar. Esos son ejemplos de algunos verbos que ustedes podrían utilizar en sus objetivos. Y luego vamos a la parte de la justificación. En la justificación tenemos que pensar cosas como estas. ¿Cuál es la relevancia de la investigación? O sea, ¿por qué es relevante esta investigación? ¿Qué motivos me están justificando a mí para hacer esta investigación? ¿Cuáles son las contribuciones para la comprensión, intervención o solución que la investigación va a presentar? ¿Qué ventajas, qué beneficios presuponemos que la investigación va a proporcionar? Digamos que esto es lo que nos va a ayudar a redactar la justificación de la investigación. Luego tenemos el planteamiento de las hipótesis. Una hipótesis es una expectativa de un resultado. La hipótesis son proposiciones tentativas acerca de la relación entre dos o más variables. Se van a estar apoyando en conocimientos organizados y sistematizados. La hipótesis al final de la investigación tiene que confirmarse o tiene que rechazarse. Para poder desarrollar hipótesis adecuadas, es conveniente hacer la revisión del marco teórico. Hay que buscar quiénes han escrito y qué han publicado sobre el asunto, qué aspectos ya fueron abordados antes, qué lagunas podrían existir en la literatura, y el marco teórico define contornos más precisos de la problemática. El marco teórico recibe diferentes formas, aunque algunos tienen estructuras diferentes, pero estaríamos hablando que una fundamentación teórica, una revisión bibliográfica, una revisión teórica, un estado del arte, una revisión de literatura o reseñas bibliográficas, prácticamente es lo que se conoce como el marco teórico. Luego tenemos los procedimientos metodológicos, la metodología. Aquí tenemos que responder a preguntas de cómo, con qué, en dónde lo vamos a hacer. Y aquí lo que hay que colocar es el conjunto detallado y secuencial de los métodos y técnicas que vamos a ejecutar a lo largo de la investigación. Hay que explicarlos para poder alcanzar los objetivos. Aquí debemos de colocar en estos procedimientos qué tipo de investigación es,
qué método van a utilizar, la delimitación del universo en el que trabajará la investigación, las técnicas para recolectar datos y cómo vamos a analizar e interpretar los resultados. Luego tenemos que entrar a hacer lo que es el cronograma y las referencias. Tenemos que explicar en qué tiempo vamos a ir construyendo cada una de las cosas, cuándo se va a ir finalizando cada una de las partes, y por último tenemos que poner en las referencias un listado de fuentes citadas. Esto de las referencias bibliográficas las vamos a ahondar más en la próxima semana. Ahí vamos a terminar de definir bien cómo hacer las revisiones bibliográficas, cómo hacer las citas bajo un esquema universalmente aceptado. La tercera parte del día de hoy tiene que ver con el trabajo científico. O sea, una vez que hacen la investigación, hay que presentar los resultados en lo que se llama un trabajo científico, y ahí prácticamente tenemos que sistematizar, y con esto vamos a diseminar el conocimiento que hemos adquirido en esta investigación. El trabajo científico prácticamente es publicar los descubrimientos, los hechos y las leyes nuevas, y hay distintas formas de hacerlo. Pueden ser resúmenes, pueden ser reseñas, podrían ser ensayos, pueden ser artículos, pueden ser proyectos de investigación ya con sus resultados, informes de investigación, monografías o tesis. Estas son diferentes formas en cómo uno estaría presentando el trabajo científico. Yo lo que recomiendo es que lo presenten como un informe de investigación. La investigación se puede presentar como un resumen, y acá lo que haríamos es presentar en una forma concisa los puntos relevantes de la investigación, ¿verdad? O de un texto. Puede ser únicamente indicativo o informativo. Puede ser también informativo e indicativo. Puede ser crítico, una reseña, o puede ser un resumen de un texto didáctico. También podríamos trabajar con fichas. Si es una investigación bibliográfica, podemos ir haciendo un registro de nuestras lecturas realizadas. Hay fichas de resumen, de citas, de comentario analítico, que pueden verlo con más detalle en los materiales. Luego también otra forma de comunicar los trabajos científicos es con papers. Una palabra anglo, pero se ha hecho muy común. Los papers es una comunicación científica. Normalmente se utiliza para congresos, simposios, reuniones académicas, sociedades científicas. El paper lleva reflexiones propias del autor, y el paper se caracteriza por su originalidad. Debe de tener evaluación e interpretación de los hechos, y debe tener un desarrollo sintético de un punto de vista de un tema, de una realidad observada. El paper debería llevar esta estructura. Debe tener una cubierta, su carátula, un sumario, una introducción, ya el desarrollo como tal de la parte científica, conclusiones y referencias. Hay distintos tipos de paper, además del paper común. Hay uno que se llama position paper, otro que se conoce como un paper corto, un short paper, ¿verdad? Esas son, digamos, algunas variantes. Se ha vuelto muy común que cuando alguien hace un trabajo científico publique paper en revistas arbitradas.
Para cuando termine la maestría vamos a pedirle un artículo científico tipo paper. ¿Verdad? Y tenemos también la otra forma del paper, o poniéndolo más en español, es un artículo científico. Este debería de presentar en forma sintética como un reporte escrito de los resultados de la investigación. Es un medio de actualización de la información y una fuente de información muy importante. ¿Qué elementos debe de tener un artículo científico? Yo esperaría que la investigación de ustedes concluya con un artículo científico. De hecho, va a haber un congreso el 28 de noviembre. Ustedes podrían mandar su artículo para ver si ese es tomado en cuenta. Es un congreso que se va a hacer acá en la universidad. Quedan invitados para poder mandar artículos o paper productos de esta investigación. Un artículo debe llevar, digamos, algunas partes pretextuales, en donde se coloca el título, la autoría, un resumen, las palabras claves. Luego está ya la parte textual, que prácticamente es la introducción, el desarrollo y la conclusión. O sea, la introducción es decir lo que vamos a decir, desarrollo es decir lo que tenemos que decir, y las conclusiones es decir lo que ya dijimos. Luego se acostumbra a poner algunas cosas posttextuales, títulos y subtítulos, lo resumen, palabras claves, notas explicativas, glosarios, apéndices, anexos. Hay otro tipo de trabajo que se usa en algunas universidades que se conoce como monografía o un trabajo de conclusión de curso, TSC. Y este es un abordaje sistémico de un tema bien delimitado. Es una estructura parecida al artículo científico. Generalmente se usa como requisito para en alguna universidad obtener títulos a nivel de bachillerato o de licenciatura. Y debe de tener orientación de contenido y debe de tener una técnica adecuada. Por último, quiero comentarles que para esta semana vamos a pedirles que desarrollen su marco teórico. Es decir, que ahora ya tienen que ir a leer documentos, suficientes documentos sobre el tema. Y después de eso van a elaborar su proyecto de investigación. Un documento con las partes que vimos acá en esta videoconferencia, y en ambos casos pido que hagan su participación en el foro. Así que estas son las actividades que estaría pidiendo para esta semana, que ustedes desarrollen todo su marco teórico y que desarrollen el proyecto de investigación, que me imagino que ya lo han de tener muy adelantado. Así que de mi parte yo concluyo en este momento y voy a dejar tiempo para algunas preguntas que ustedes quisieran realizar. Doctor, buenas noches. Le saluda Jacqueline. Sí, Jacqueline, cuéntenme. Solo tengo algunas dudas. Usted mencionó algunos verbos. No sé si hay alguna taxonomía específica que uno pudiera consultar para poder plantear los objetivos generales y específicos, aunque mencionó un ejemplo. Hay varios verbos que pueden utilizar para objetivos generales y específicos. En el material están ahí ampliados, ¿verdad? Pero si usted coloca en internet verbos para poder definir objetivos, va a encontrar mucho material. ¿No hay una taxonomía, por ejemplo, la de Bloom o alguna así específica para investigación? Esas taxonomías son más que todo para desarrollar competencias. Van más en la línea pedagógica en ese sentido.
Ah, bueno. La otra pregunta que tengo es en relación a las hipótesis, porque yo leí en algún documento que publicó o que de los que estamos leyendo es que es opcional el planteamiento de de las hipótesis, ¿es así? Sí, cuando la investigación es únicamente exploratoria, normalmente no tenemos una hipótesis como tal. Ahí lo que se plantean son únicamente objetivos. Y en la descriptiva, ¿Perdón? es que Ya en las descriptivas y en las de tipo correlacionales, ahí sí ya hay que plantear hipótesis. ah, ya. Y lo último es que si en el marco teórico hay que incluir antecedentes, entonces, informes de otras investigaciones. Sí, claro. El marco teórico es todo lo que ustedes logren leer, lo que logren investigar de lo que ya se ha hecho, qué hay sobre el tema, ¿verdad? Algunos le llaman a esto el estado del arte, revisión bibliográfica, o sea, leer todo lo que puedan sobre el tema en específico en el que ustedes se adentraron, para ver si no ustedes van a descubrir el agua azucarada nada más. O sea, tenemos que descubrir un conocimiento nuevo, si no, la investigación no nos está llevando a nada. Sí, es que, digamos, yo le mandé un temario sobre dónde enfocarme para investigar, pero ahora que oía la videoconferencia mencionaba la cuestión de estudios previos sobre el tema, entonces, Bueno, sí, hay que investigar además sobre todo lo que haya sobre el tema para que usted no caiga en repetir lo que otro ya dijo. eh, gracias, doctor. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, le escuchamos. Sí, doctor, mire, el tema que estoy planteando es el uso de herramientas web para pues, la validación de para la modalidad Blended. Ok, Yo lo hago específicamente porque quiero ver si realmente nuestros docentes y de un área en particular, que es el área de humanidades, si realmente ellos que utilizan este otro tipo de herramientas, si saben su clasificación. claro. Usted me mandó una observación que si pudiese hacer una comparación con otra universidad. Entonces, yo le escribí ahí en el foro, ya hoy en la tarde, que primero es que quería hacer algo como muy útil y de mi área. Yo trabajo en el área de desarrollo docente, Claro, conocer una realidad nuestra. Y segundo, bueno, hasta ya había hablado con el jefe de la carrera del área de humanidades para que me permitiera, apenas tenga el instrumento perfecto. y me den la revisión, poderlo compartir con los docentes de humanidades. Se me ha dicho que sí, que de paso hasta le iba a servir y aprovechar que el otro año hay una coyuntura se está encaminando eso, la presentación de resultados de investigaciones y participar. Pero el punto era que para hacer una comparación, en el caso aquí de Honduras, tenemos un reglamento para la educación a distancia y CEUTEC es la única que oficialmente está, vamos a decir, blended, porque las otras solo utilizan lo que se llama semipresencial, donde no es obligatorio la parte de uso de plataformas ni de recursos. Entonces, Claro. por eso lo centraba ahí en... Sí. Digamos que si usted tiene un normativo en Honduras, prácticamente ese sería el referente de comparación. Y entonces, Ah, ok. chequear cómo, digamos, sus docentes de humanidades se están apegando a esto o no. Y eso lo va a ver del producto de su investigación. Una cosa es lo que está puesto idealmente y otra cosa es lo que ocurre ya en la realidad. Entonces hay que hacer una comparación entre los dos tipos, ¿verdad? Ah, Eh, ok. que recuérdese que aunque algo esté establecido,
el ir desarrollando, digamos, este tipo de educación no es tan fácil como parece. Yo mismo estoy liderando desde hace algunos años en la Facultad de Ciencia, Tecnología e Industria de Galileo, lo que es prácticamente la educación virtual. Nosotros ahorita ya tenemos cerca de 600 estudiantes y digamos los progresos han sido paulatinos, ¿verdad? En un principio, por ejemplo, nosotros hacíamos una sola videoconferencia y ahora ya pusimos obligatoria una videoconferencia semanal, pero con algunas características especiales en donde hacemos de que realmente el estudiante sí se conecte. Entonces, tenemos tasas de conectividad mucho más altas que, por ejemplo, lo que nos está sucediendo en esta videoconferencia, donde no todos han ingresado, ¿verdad? Entonces, pero eso ha ido evolucionando, no lo logramos desde la primera, digamos, ¿verdad? Y así vamos, entonces, tal vez lo que usted tiene que ver es en qué dimensión está ahorita y qué hace falta para usted hacer sus recomendaciones. Creo que le va a ser de mucha utilidad la investigación. Sí, porque nosotros al docente utilizamos la plataforma Blackboard y hacemos una inducción a los docentes, que ellos tienen que colocar recursos en la plataforma y todo eso, pero por lo general ellos casi solo utilizan PowerPoint, ya lo saben. Entonces, pero a nivel de investigación, si ellos realmente por lo menos conocen de las diferentes herramientas que ellos pudiesen utilizar, desde... ya había hecho una tablita con, por ejemplo, si era a nivel de videos, si ellos utilizaban directamente YouTube o, bueno, la pronunciación me ha costado a mí, Script o Marit, que nos han enseñado a nosotros aquí en la especialidad, o a nivel de, por ejemplo, de líneas de tiempo, si ellos utilizan Gocon o, bueno, mis pronunciaciones son pésimas, algo así. Todos los del español nos pasa eso, no se preocupe. Entonces, o por lo menos para darles, cuando ellos miren todo esto, a nivel de preguntas, de repente que la inquietud, y cuando yo ya, por lo menos, que como una predicción, ya sé que van a ver que no conocen mucho de esto, pero necesito que la parte de la investigación que me lo confirme para luego hacer una propuesta en base a resultados de capacitación o a ver qué se puede hacer con ellos. Me parece muy bien, creo que va a ir por buen camino, pero como yo me explicaba, sí es bueno en este tipo de investigaciones tener un comparativo para, porque digamos contra quién se está comparando usted y aunque haya, digamos, ustedes tienen ahí lo establecido en Honduras, de repente compares, pues ahora ya conoce lo que está pasando en el GES aquí en Guatemala, puede ver algunos otros cursos en otra parte, ¿no? Muy bien. Está bien. Ok, gracias. Gracias. Hola, 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 doctor. Don Timoteo, ¿cómo está usted? Muy activo siempre en la academia. Así es, así es, así es. Ahí estamos. Siempre para allá vamos. Solo una consulta. Las actividades para esta semana, bueno, son 4, ¿no? Pero hay hay 2 que me llaman la atención porque en una se pide que se trabaje el marco teórico, ¿sí? Sí, Y, en esa parte, digamos, yo lo que quiero es que antes que redacten totalmente su proyecto, investiguen todo lo que puedan, tener un marco teórico abundante. Y ya ya. de ahí entrar a hacer el proyecto de investigación. Ya, entonces, pero algunos elementos de ese marco teórico se pueden utilizar para la fundamentación teórica que va dentro del proyecto. De hecho, ese es el objetivo. Que hagan primero el otro para que
del marco teórico, ustedes de ahí les va a servir para plantear hipótesis, para incluso algunos aspectos metodológicos. Cabalmente va a estar sirviendo para apoyar la redacción de su proyecto. Como estamos prácticamente en razón de, digamos, en razón de tiempo, yo el tema que tengo es un tema que no es ni de universidad, ni es sino que es de la unidad de capacitación de la Escuela de Estudios Judiciales del organismo judicial. Entonces ellos trabajan, digamos, a su propio ritmo. Entonces alguna información yo la estoy obteniendo a través de, utilizando la ley de acceso a la información pública, pero la ley establece, si yo la solicito mañana, la institución tiene 10 días hábiles para contestarme. Y si no la tiene disponible, me manda un correo diciendo, deme otros 10 días. Entonces, en ese ir y venir, de todas maneras, estoy concretizando una reunión con la directora de la Escuela de Estudios Judiciales para ver si me puede atender, pero sí se topa él la cuestión esta, como prácticamente son abogados, pues, sí, entonces se basan muchos en las leyes. Mira, tú me pediste la información y yo no la tengo disponible, dame 10 días más, y esos 10 días más pueden, digamos, pueden extenderse y se terminó el curso. Sí, es cierto. Está complejo el tema. ¿Ya? Entonces se terminó el curso y es posible de que algunos colegas también tengan, tal vez no en la misma dimensión que yo estoy planteando el asunto, porque estamos en 3 semanas, queremos hacer lo que se hace en otras modalidades en un semestre. Sí, tiene toda la razón. El otro año lo vamos a hacer en 6 semanas, un poquito ya más amplio. Bueno. Porque hay un seminario de investigación con el que se cierra prácticamente. Sí está un poquito complejo, estamos corriendo contra el tiempo. Yo estoy totalmente consciente de eso. Ok, entonces haremos todo mi investigación es básicamente una investigación cualitativa, exploratoria para ir avanzando en digamos, en este tema, ¿no? Sí. Ok, gracias. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches, Cintia. Cintia, habla. Sí, así es. Yo creo que ayudando un poco a Timoteo, lo que podría hacer, como usted lo mencionó hace rato ya, es que podría revisar la investigación, planteamiento, ¿verdad? Algo como más apegado a la realidad del tiempo que tenemos. Claro. Esa es una, ¿verdad? Y la otra, bueno, son 2 cosas más. Esto se ha enfocado en la investigación. Una, la metodología. Perdón, su sonido no está muy bien. A ver, voy a ver si lo puedo subir un poquito más. Es que estoy utilizando una bocina externa. ¿Se me escucha mejor? Sí, ahorita les escucho. Bueno, mi pregunta va más enfocada también a saber cuál podría ser una estrategia que me diga a mí, a partir del tema que he elegido, cuáles podrían ser los métodos o las técnicas, ¿verdad? O los métodos y las técnicas que debería utilizar según la investigación que estoy eligiendo. Esa es una. Y la otra es, pues, también, ¿cuál sería como, al momento de delimitar el tema y conocer la población, para que sea una investigación científica y esta sea aceptada como tal, cuál podría ser como mi muestra ideal, ¿verdad? Sí, digamos que para acá, en las investigaciones uno no puede poner recetas de cocina, o sea, decir,
usted váyase por aquí, por allá, sino que el investigador va desarrollando su propia metodología como más adecuada. Lo que hay son algunas técnicas ya establecidas. Digamos, por ejemplo, si usted va a hacer un estudio a nivel ya de profundo, usted tiene que calcular un tamaño de muestra y hay una fórmula para hacerlo. Con mucho gusto, sí. Yo le puedo pasar una hoja en Excel que me sirve para calcular tamaños de muestra, que normalmente está en función de la confiabilidad que usted le quiere dar. Está en función de la variabilidad de la población que usted puede tener y el error que usted quiere al final, ¿verdad? Si, digamos, usted va a trabajar en una población infinita, eso se le puede ir a 1.300 personas. Pero si su universo es más chico, entonces ese tamaño de muestra también se va a reducir. Entonces depende, ahí le puedo compartir con mucho gusto la hoja que yo uso para calcular tamaños de muestra. Sí, eso sería muy bueno, muchas gracias. Y como usted decía, la parte de que no hay como una receta para conocer el camino de la investigación, pero en mi caso lo que yo quiero conocer es, por ejemplo, bueno, no por ejemplo, por ahí va la investigación, es conocer esa relación que hay entre la parte en donde se habla de competencias digitales de las generaciones actuales, ¿verdad? Más que todo contextualizándolo a Guatemala, en un técnico universitario, específicamente de la Universidad Galileo, y su relación con el uso eficiente de la tecnología, ¿verdad? Entonces, yo no sé si aquí a lo que voy es una comparación. Sí, mire, lo que pasa es que, como le decía, por ejemplo, yo tengo una inclinación bastante estadística. Entonces yo lo que la llevaría es a que haga un modelo estadístico comparando. Usted puede calcular análisis de correlaciones para observar qué es lo que está pasando ahí. O podría trabajar pruebas de chi cuadrado. Y digamos, mi orientación para encontrar resultados es bastante estadística. Quizás usted en su desarrollo puede encontrar una metodología que la lleve a resultados que usted desee, en donde la estadística no sea tan fundamental, ¿verdad? Pero, digamos, yo lo que haría ahí serían comparaciones de tipo estadístico, correlaciones, chi cuadrado, de repente encontrar si puedo hacer algo multivariable también, ¿verdad? Bueno, sin duda creo que a la hora de hacer el marco teórico me voy a dar cuenta de cuál va a ser mi camino. Claro, yo le voy a orientar cuando lo vean, ¿ok? Sí, eso sería de mucha ayuda. Muchas gracias. Perfecto. Lo que hay que hacer es trabajar luego para que yo pueda orientar. Sucedió esta semana que casi la mayoría estaba subiendo todas sus cosas al final del día lunes. Y entonces ahí se complica un poco, ¿verdad? Pero si lo van haciendo con suficiente tiempo, yo tengo tiempo para retroalimentar. Bueno, con esto concluimos nuestra videoconferencia el día de hoy. Agradezco la participación y estamos conectándonos con la última videoconferencia el próximo miércoles a las 9 de la noche nuevamente. Muchas gracias por su participación. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches a todos, un gusto. Buenas noches, adiós. buenas noches, doctor y compañeros.
Bueno,